convertida es el de la Virgen. Pero hay uno que tiene oraciones, porque estas son como lecciones que la Virgen nos da, sirviéndose de su vida y de la vida de Jesús, su Hijo, para hablarnos de vivir en la divina voluntad. En cambio, en el libro de oraciones lo que encontramos son oraciones, parte de ellas, de las que hacemos en la iglesia de siempre, y oraciones que el Señor fue inspirando a Luisa, que eran conformes a esto que estábamos hablando hace un momento. Una cosa son las oraciones que tú tienes que hacer cuando vas de viaje y no has llegado a casa, y otras son las oraciones que haces cuando estás en casa. Es distinta las condiciones en las que te encuentras cuando vas de camino a cuando estás en casa. Y entonces de esto vamos a ponernos de pie para iniciar con las oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a hacer la 13ª visita. Señor, le pidió a Luisa, después de escribir las obras de la Pasión y algunos otros de ellos, por supuesto su diario, que escribiera estas visitas. Pareciera que inicialmente fueron 33 visitas en honor a Jesús sacramentado por toda su vida, pero tenemos 13 visitas. Entonces vamos a hacer la 12ª y la 13ª visita, ya que aquí está con nosotros Jesús sacramentado. Oh prisionero de amor, tú estás colmado de la ingratitud, de la falta de correspondencia y de la infidelidad de tus mismos hijos. Y yo quiero hacerte otros tantos actos de gratitud, de correspondencia y de fidelidad. Quiero también alabarte porque nos has creado a tu imagen y semejanza. Darte las gracias por todas las clases de beneficios que nos has hecho. Quiero unirme a ti y dolerme por todas las ofensas que recibiste en el curso de la pasión y que ahora recibes en el Santísimo Sacramento. Y quiero encomendarte tantas veces a todos los hijos de la Iglesia, a todos los sacerdotes, a mis parientes, a los pecadores, a los herejes e infieles y a los agonizantes, para que todos correspondan a los designios de tu Santísimo Corazón. Por último, te encomiendo a todas las almas del purgatorio, para que todas puedan volar al cielo. Y tantas veces quiero repetir estos actos, por cuantas veces se mueven las olas del mar y las hojas de los árboles. Y a la Virgen, dulce Madre, esperanza nuestra, refugio de los pecadores, escóndenos bajo tu manto e intercede por nosotros. Y la 13ª visita a Jesús sacramentado. Oh prisionero de amor, tú te sientes ahogar por el ansia de querer dar a conocer a todos tu voluntad. Desde tus velos sacramentales,
haz resplandecer tus refulgentes rayos e invistiendo a todos los corazones, comunica tu voluntad a todos, para que festiva y triunfante reine y domine en el mundo entero. Y a la Virgen Inmaculada, Reina del fiel divino, llama a todos los corazones y con tu imperio de reina deposita en ellos la vida de la divina voluntad y confórtanos y alégranos a todos con tu santa y materna bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En ese mismo capítulo que estábamos leyendo, de la santidad de las santidades, del volumen 11 del 15 de marzo de 1912, Luisa continúa de lo que estábamos leyendo, que decía nuestro Señor. No es Luisa, sino es Jesús que sigue hablando. Dice: las almas que hacen así mi voluntad, comentábamos cómo hay así, es decir, que la hacen como en el cielo, no como los que van de camino a la casa, sino como se hace cuando se llega a casa. Las almas que hacen así mi voluntad parece que no hacen nada, pero hacen todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y de un modo sorprendente. Así que son luces que iluminan, son vientos que purifican, son fuegos que queman, como aquí en El Salvador. Son milagros que hacen los milagros, y quienes los hacen son solo canales, porque en ellas, en estas almas, es donde reside la potencia para hacerlos. De manera que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza para los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen y la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los pedidos, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos. Estas almas que viven en la voluntad de Dios son todas. Y así de todo, porque estando en mi voluntad, concurren en todo el bien que puede haber, ya sea en el cielo o en la tierra. Otro ejemplo que nos ayude a comprender esta diferencia. Nosotros, ¿qué podemos hacer si nos damos a trabajar con mucho empeño para generar luz? ¿Cuánta puedes generar? ¿Cómo puedes generar luz aquí en la tierra? Pues si quemas leña, si enciendes una veladora, si enciendes una linterna que tiene baterías, si construyes una represa y luego, si tienes dinero, mandas a construir turbinas que generen energía eléctrica y con esa alimentas focos o faros que iluminan una ciudad entera. ¿Cuánta luz podemos producir nosotros aquí en la tierra? Pues un poquito, muy poquito. Con la luz con la que se encienden las ciudades en las noches, ¿tú haces que se ilumine todo? No. Toda la ciudad encendida en la noche.
solo manda un poquito de luz para que no estés en la completa oscuridad. Pero ¿qué comparación hay con la luz del sol? Cuando el sol sale o empieza a salir por la mañana, ¿qué hace? Su luz lo ilumina todo, renueva todo, llena de belleza, de brillantez las aguas, el aire, el viento, los árboles, y todos vivimos de esa luz. Lo que les voy a decir es asunto de ciencia. Un solo segundo de energía que el sol emite es más que toda la energía que los seres humanos desde que existimos sobre la tierra hemos generado, incluidas bombas atómicas, plantas nucleares, todo lo que el hombre ha inventado para producir luz es menos energía que la que el sol emite en un solo segundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia abismal que hay entre la energía hecha, producida por los hombres, y la que produce el sol? Pues esta es una imagen de lo que es la voluntad de Dios y las voluntades humanas. Las voluntades humanas, por más que se esfuercen, por más que colaboren, por más que hagan, comparadas con un solo acto de la voluntad de Dios, la diferencia es infinita. Por eso dice Jesús: las almas que hacen mi voluntad así como te enseño, es decir, que viven en el sol eterno de mi voluntad. El hogar de esas almas es la vida de todo lo demás. Es el heroísmo de los seres, es la santidad de los santos, es el valor de los mártires, es la palabra de los predicadores, es el pie de los misioneros. Bueno, Padre, esto se puede conseguir, lo podemos conseguir nosotros. Con nuestras fuerzas humanas, evidentemente no. Pero si Dios nos da ese regalo, se lo dio a los primeros padres, porque por eso ellos eran rey y reina del universo entero. Dios les dio este regalo a ellos y no supieron conservarlo. Así que la pérdida no fue de que perdieron una linterna o perdieron una cajetilla de cerillas para encender la leña. Perdieron el sol eterno que Dios les había dado. Esa es la santidad y justicia original dada a los primeros padres. El abismo en el que precipitó el hombre, la humanidad, a partir de ese momento, es un abismo incomprensible a nosotros. Solo Adán y Eva pudieron comprender en parte la altura del abismo, la profundidad del abismo en el que ellos cayeron, porque ellos estaban en la cumbre. Nosotros todos hemos nacido en el fondo del abismo. Ahí fuimos concebidos y ahí nacimos. A partir de ese momento, si la gracia de Dios nos asiste, empezamos a hacer esfuerzo por subir esa ladera que nos conduce a la cumbre. Los padres, Adán y Eva, estaban en la cumbre y se precipitaron al vacío. La tragedia es incomprensible a las mentes humanas. Jesús es el que abrazó toda esta tragedia para levantar al hombre de vuelta y llevarlo de regreso a la casa del Padre. Lo que aquí Jesús, toda la historia de la Iglesia nos habla de lo que hay que hacer para salir de ese abismo, cómo hay que comportarnos para ponernos de camino de vuelta a casa y qué cosas hay que hacer durante el camino.
Y llevamos 2000 años de enseñanza sobre este tema. Eso es todo el magisterio de la Iglesia. La meta es vivir en la unidad de las tres divinas personas. La vida eterna consiste, dice Jesús, Evangelio de San Juan, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y por eso acá nos empeñamos en escuchar la palabra, en tratar de ponerla en práctica y luego seguir a Jesús. Cuando el Señor decide darnos este regalo que tuvieron los primeros padres, y ya no tanto el regalo que tuvieron los primeros padres, sino porque ellos no lo supieron cuidar, sino el regalo que tuvieron el nuevo Adán y la nueva Eva. Jesús a eso vino, no solo para rescatarnos del abismo, para ponernos a salvo, sino vino para darle a su Padre, junto con nosotros, la gloria que todos debíamos haberle dado si jamás hubiéramos abandonado la casa y nos hubiéramos quedado a vivir y crecer en la casa del Padre mientras vivíamos en la tierra, para luego quedar fundidos sin perder nuestra identidad personal en la unidad de las tres divinas personas. Esto es lo que Jesús y María hicieron. Son el nuevo Adán y la nueva Eva. En ellos se ha realizado plenamente el plan de Dios para el ser humano. Y por supuesto, no podemos comparar la santidad de Jesús con la santidad de ningún santo. Hay una diferencia infinita entre la santidad de Él y la de ellos. Y hay una diferencia infinita entre la santidad de la nueva Eva y la santidad de todos los santos del cielo y de la tierra juntos, incluidos los ángeles, que es la vida de María Santísima. ¿Y por qué esta diferencia es tan grande? Volvemos al ejemplo del principio. Porque los seres humanos, en gracia de Dios, podemos encender pequeñas linternas, hacer una fogata, conseguir que una plantita eléctrica genere un poco de energía para encender algunos faroles, pero no podemos producir soles. Soles solo Dios puede hacerlos. Entonces, esta era la tarea de nuestros primeros padres. No la hicieron, nos quedamos solo si nos convertimos con la posibilidad de generar un poquito de luz con nuestro mejor esfuerzo, pero no producir soles como ellos eran capaces de generar con sus actos en perfecta comunión con la divina voluntad. Esa es la santidad original, y para eso vino Jesús, y eso es lo que hay detrás de las palabras que Él nos enseñó a pedir a su Padre. Pídanle al Padre que venga su reino, es decir, todas las perfecciones divinas desciendan para hacer morada en el hombre, y nuestra voluntad lo presida todo, como en el cielo, así en la tierra. Llevamos 2000 años pidiendo, hemos dicho que Jesús quiere que seamos insistentes en la oración. Su esposa, la Iglesia, 2000 años ha pedido esto al Padre. Y el Padre, llegados nuestros tiempos, ha decidido que eso se cumpla. Y por eso ustedes están oyendo lo que están viendo. Dios quiere que reine su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ya dije que es la tierra, en ti, en tus actos, en tu casa, en tus decisiones, en tus pequeñas cosas. Quiere que su voluntad presida, no la tuya. A la tuya la quiere asociar con su voluntad divina. Tu voluntad humana es la reina de todas tus facultades,
Jesús la quiere junto con su voluntad. Pero como la grande es la divina voluntad y la nuestra es pequeñita, creada a imagen de esa voluntad divina, quiere que nuestra voluntad humana, dulce y dócilmente, siga a su voluntad en todo. Por eso decimos, cuando vamos a empezar el día, Jesús te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente, ven divina voluntad a circular en mi sangre, ven a mirar en mis ojos, ven a escuchar en mis oídos, ven a hablar en mi voz, ven a moverte en mi movimiento, a palpitar en mi corazón, a respirar en mi respiración, a orar en mí. La queremos en todo. Si entendemos esto que les he dicho y lo que nos dice el Señor, que su voluntad es un acto eterno que encierra todo, es la vida de la Trinidad Santa, y que ese acto eterno es tal el amor que encierra, que quiere darse todo a esas criaturas creadas por tanto que Dios quiso y quiere dar toda su voluntad como vida a nosotros. Pues entonces, ¿qué falta de mi parte? Que yo quiera eso. Él no me lo va a imponer. Él quiere que tú lo quieras, que tú se lo pidas. Por eso llevamos 2000 años diciéndole, aunque no entendamos qué cosa le pedíamos. Pero le pedimos, venga tu voluntad a reinar en la tierra como en el cielo. Y una vez que Él nos empieza a desmenuzar esto con detalle, de qué, en qué consiste, qué frutos produce, qué efectos, qué valor tiene, pues yo con conciencia de lo que estoy pidiendo le digo, Señor, yo no quiero que mi voluntad sea la que reine en mí, quiero que la tuya, porque la mía, aunque sea reina de mis facultades, es chiquita, es una voluntad creada. Y además, luego del pecado original, a veces en lugar de buscarte a ti, se busca a sí misma, concupiscencia. No solo eso, a veces se opone a tu voluntad eterna y quiere hacer lo que a ella le da la gana. Yo no quiero que sea mi voluntad la que tenga el protagonismo en mi vida. Quiero que sea tu voluntad la que lo tenga. Así que te doy mi voluntad, Señor. Dame la tuya. Yo quiero vivir toda mi vida de voluntad divina. ¿Quién puede impedirme que yo te pida este regalo? Que no hay regalo más grande que yo te pueda suplicar. Pues libremente, con conocimiento de lo que te pido este regalo, y no solo para mí. Da este regalo a todas tus criaturas, a todos tus hijos e hijas. Lávalos de sus culpas, ilumínalos, santifícalos, enamóralos de tu voluntad y haz que en todos, como en el cielo, reine aquí en la tierra tu voluntad santísima. Esto quiero y esto te pido, porque yo quiero vivir no solo santamente, haciendo con docilidad el camino de todas las virtudes las que haya que practicar, sino quiero poseer en mí tu propia santidad, tu santidad divina. Tú se la diste a mis primeros padres. Tú la conquistaste y pagaste el precio infinito para que el hombre pudiera poseer de nuevo este regalo. Tú nos enseñaste a pedir a tu Padre esto. Yo lo quiero. Yo quiero este regalo. Lo quiero para mí y lo quiero para todos. Te lo pido por tus méritos, por tu sangre, por tu presencia de unidad infinita en el sacramento de la Eucaristía, por los méritos de tu Madre, por la santidad de tus santos. Te pido este regalo para la humanidad. Solo esto
te devolverá todo el honor, la gloria y la finalidad para la que tú lo creaste todo. Esta es mi voluntad, que es la tuya. Yo quiero este regalo, dánoslo a todos. Y Jesús sigue hablando. He aquí por qué puedo decir que estas almas que viven o vivirán así son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas y no muertas, pues los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida ni influyen en mi vida. En cambio, el alma que está en mi voluntad divina está llena de vida, y haciendo mi voluntad influye y concurre en todo lo que hago yo. Es por esto por lo que estas hostias consagradas en mi voluntad me son más queridas que las mismas hostias sacramentales. Y si tengo alguna razón para existir en las hostias sacramentales, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Que el Señor ya se pasó a otro nivel. Ahora nos habla de lo más grande que hemos conocido en estos 2000 años, que es el don de su presencia eucarística. Y el Señor nos dice, eso es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Que ustedes sean hostias vivas de mi voluntad. Las hostias sacramentales en las que yo me he quedado encerrado voluntariamente y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, las instituí, este sacramento lo instituí para formar estas hostias vivas que vivirán en mi voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre las hostias sacramentales y estas hostias vivas, de las que también habla San Pedro en su carta? Que en las hostias sacramentales tiene lugar la transubstanciación. ¿Qué es eso? Cuando llevamos al altar un poco de pan y un poco de vino, ahí tenemos substancia de pan, son términos filosóficos y teológicos. Ahí tenemos substancia de pan y substancia de vino. ¿Qué pasa después o al momento de la consagración, al repetir las palabras de la institución de la Eucaristía? Tomad y comer, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. ¿Qué pasa? Transubstanciación. ¿Qué quiere decir eso? Que la sustancia de pan y de vino que tenemos en el altar, traída a lo mejor en procesión, con canto y algunas otras ofrendas, pero las que van a ser consagradas son solo el pan y el vino, según lo establecido por Jesús y por su iglesia en estos 2000 años. Traemos pan ácido y un vino que no está mezclado con químicos ni nada, sino un vino natural del cuerpo. Estas dos sustancias son sustancias de pan y de vino. Y el pan, ¿a qué sabe? A pan. Y el vino, a vino. ¿Y por qué es así la cosa? Pues porque es sustancia de pan, pues sabe a pan. Y si fuera sustancia de plátano, ¿a qué sabía? Pues a plátano. Y si estuviera que fuera todo el platanito completo y la sembramos, ¿qué saldría de ahí? Un durazno, no una mata de plátano. Hay otro principio de la filosofía que dice que el obrar sigue al ser. El obrar sigue al ser. ¿Qué hacen los perros? ¿Cómo se expresan? Ladran. Los perros no hablan. Entonces, los perros ladran. Los gatos maullan. Las vacas mugen. Los pájaros cantan. El obrar sigue al ser.
Cada uno se comporta según su naturaleza. La barquita, la nuestra, es un cuerpo y un alma, unidos indivisiblemente. Solo la muerte los puede separar. En un plátano pues no hay cuerpo y alma, no hay la sustancia del plátano. Y si está en condiciones y se siembra, pues de ahí sale más plátano. En los animalitos, según su sustancia animal, se reproduce cada uno según su especie. Cada quien va desarrollándose según su especie. Volvemos a la Eucaristía. La sustancia de lo que llevamos al altar es pan y vino. Y cada sustancia se comporta según su naturaleza. Y por eso el pan sabe a pan y sirve para cocinar o hacer alguna comida, algún preparado que sea necesario hacerlo con pan. Igual el vino, podemos darle algunas funciones, pero son propias a su naturaleza. Cuando se pronuncian sobre ese pan y ese vino las palabras de la consagración, hay transubstanciación. Dios, en un acto de su omnipotencia, retira la sustancia del pan y del vino y en su lugar pone la sustancia de su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Quedan solo las apariencias de pan. Ahí ya no hay pan. Cuando tú comulgas, no comulgas pan, comulgas el cuerpo, la sustancia. Comulgas el cuerpo, sangre, alma y divinidad en sí. Y cuando comulgas su sangre, comulgas su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está todo él, tanto en el pan consagrado como en el vino consagrado, en el cuerpo y la sangre. Este es el misterio, es el corazón de la vida de la Iglesia, la institución de este sacramento, donde Jesús está como estaba hace 2000 años, en Nazaret o en Jerusalén o en Cafarnaúm, está o en el pesebre en Belén. Él está todo entero, toda su vida, todos sus actos espirituales y humanos, todo él, con su Padre y el Espíritu Santo, todo entero en cada hostia consagrada. ¿Y qué hace ahí Jesús? Él sigue haciendo lo que hizo hace 2000 años, sigue instruyéndonos en la verdad, es el médico de los cuerpos y de las almas, es el maestro, es el esposo, es el amigo, es el juez, es todo. Pero ahora el velo que lo cubre ya no es el hijo del carpintero, que era lo que veían hace 2000 años los que convivían con él. No sabían quién era él, ellos no veían al Verbo eterno, veían al hijo de José y de María, que trabajaba en carpintería y en otras actividades así, de artesanía o de lo que fuera. Y por eso se escandalizan cuando Jesús hace milagros y habla con la autoridad con la que él hablaba. ¿De dónde le sale a todas estas cosas? ¿Qué puede salir de Nazaret? Algo bueno puede salir de Nazaret. Se maravillaba la gente de eso. Eso era lo que veían. ¿Qué veían ellos? El velo que cubría al Verbo eterno, al Verbo por el que fue creado el cielo y la tierra y todos sus ejércitos. Eso era lo que estaba ahí encerrado. Pero veíamos solo la dimensión humana, el velo externo de su humanidad, al hijo del carpintero de Nazaret. Ese mismo Verbo eterno, ahora muerto y resucitado y sentado a la derecha del Padre, es el que está encerrado en cada hostia consagrada. Él es el omnipotente, el viviente,
el que estaba muerto y ahora vive para siempre. Tiene poder de dar la vida eterna a quien él quiera. Ese es el que está encerrado en cada hostia sacramental. ¿Y qué vemos nosotros por los ojos de la carne? ¿Qué vemos? Un pedazo de pan y un poco de vino. ¿Y qué nos dice nuestra fe que hay ahí? Está todo Dios, uno y trino, verdadero Dios y el verdadero hombre primogénito de toda criatura, glorioso, ahí está presente. ¿Para qué instituyó Jesús esto? Para ser alimento nuestro de estos que íbamos a nacer por el agua y el Espíritu Santo, para acompañarnos en nuestra peregrinación en el tiempo hacia la casa del Padre, para ayudarnos en el camino de santificación que teníamos que vivir aquí en la tierra. Para eso se quedó, para ser nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Paráclito. Él es el primero de los Paráclitos, el primer defensor nuestro, el que vive intercediendo ante el Padre por nosotros es Él. Y luego conviene que yo me vaya para que les envíe al otro Paráclito, que es el Espíritu Santo, que viene a consolarnos, defendernos, y dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo comunicará a ustedes. Este es el segundo Paráclito, el Espíritu Santo, que ahora esperamos y vamos a celebrar el Pentecostés. ¿Y qué quieren hacer estos Paráclitos con nosotros? Pues darnos la vida divina, la vida de Dios. Ellos son personas divinas. El verbo, primer Paráclito, es la palabra eterna. El segundo Paráclito es el Espíritu Santo, enviados santos por el Padre, para que tengamos vida eterna. ¿Y qué quieren hacer en nosotros? Quieren comunicarnos la vida de su voluntad divina. Estas tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios verdadero, tienen una sustancia, una esencia divina, increada, eterna, es su voluntad. Y ellos, para que seamos una sola cosa con ellos, nos quieren dar esa voluntad divina, para que seamos uno con ellos. Y repito, estas no son palabras del Padre Carlos, son palabras de Jesús. Antes de iniciar su pasión, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que sean una sola cosa en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una sola cosa con ellos si ellos no nos dan su sustancia, si no nos hacen partícipes de ella, para que seamos como en el misterio de Dios hay tres personas divinas distintas? El misterio de Dios y sus criaturas inteligentes es para que con una sola voluntad con ellos nosotros seamos una familia de personas, tres personas divinas y innumerables personas angélicas o angelicales, todos los coros de los ángeles, que son personas con naturaleza puramente espiritual, y nosotros, personas humanas, con naturaleza, cuerpo y alma y espíritu. A estas personas creadas, porque ellas son tres personas divinas increadas, estas personas creadas, somos invitadas a ese banquete de las tres divinas personas, a participar de su única vida, que es su voluntad divina. Esta es la voluntad de Dios. Quieren darnos a todos nosotros, personas creadas por ellos, la vida que ellos tienen. Y repito, esto no es nuevo, lo dieron a nuestros primeros padres y lo perdimos. Y Jesús vino a la tierra no solo para ir a buscar a las ovejas perdidas, lavarlas y traerlas de vuelta en sus hombros a la casa de su Padre, sino vino a restablecer
el reino establecido por Dios al crear al hombre. Ese es el reino de su voluntad que llevamos 2000 años pidiendo reine sobre la tierra. Así que Dios te quiere dar su voluntad como vida tuya. Por eso se la pides: ven, divina voluntad, a pensar, a circular en mi sangre, a palpitar en mi corazón. Él quiere darte este regalo y tú se lo pides. También dice Jesús: haz este otro ejercicio. Dile a tu Padre: Padre, entro en tu querer. Es más, dame tu mano, Padre, y ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad, a fin de que nada haga que no sea efecto de tu santísimo querer. Tú quieres eso, yo también lo quiero. Regálanos, Padre, no solo a mí, dánoslo a todos tus hijos. Renueva la faz de la tierra, pon de cabeza todo lo que haga falta hacer y devuelve a la humanidad este tesoro que tú le diste al crearla, para que los seres humanos podamos de verdad crecer a imagen y semejanza tuya y ser santos y perfectos como tú eres santo y perfecto. Para esto fuimos creados, hermano. Y esto es lo que les anuncio una vez más: este reino está a la puerta, es para el que lo quiera. Como el reino de la redención, que es el reino de su gracia, el reino de los sacramentos, el reino que está todo explicado y escrito en sus santos evangelios, ese es de quien lo quiere. El que crea y se bautice se salva. El que no crea y no se bautice se condena. Porque la vida eterna es el Evangelio, es Cristo hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. El que lo abraza a Jesús por la fe, porque no lo vemos, estamos como cuando Tomás, después de la resurrección, queremos también poner nuestras manos y nuestros dedos en las llagas y en el costado de Cristo. Pero Jesús dice: tú, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver crean. Pues nosotros, Señor, creemos que tú nos creaste para esta cosa tan grande, para ser semejantes a ti, vivir con tu propia vida, y eso es el cielo. Y la perdimos, y tú nos la quieres devolver. Has pagado el precio para devolvernosla. La queremos, dánosla por manos de tu Madre bendita, que poseyó esta vida todos los instantes de su vida, y por eso es Reina y Señora del cielo y de la tierra. Por eso la santidad de ella supera la de todos los santos y ángeles juntos, porque ella fue poseída y ella poseyó tu voluntad santísima. Danos esta gracia también a nosotros. Solo así tus obras tendrán cumplimiento perfecto, cuando tus hijos poseamos lo que tu Hijo mereció para nosotros con su cruz y su resurrección. Que así sea. Así sea. Bueno, ahora vamos a... Yo creo que no hay descanso en esta hora. Vamos a tener las preguntas y las respuestas. Entonces, lo que les pido, ese micrófono está abierto. De todo lo que en el día hemos tratado y cualquier otra cosa, ojalá relacionada con este asunto, con este tema, pues pueden ponerse de pie y levantarse, y yo trataré de contestarles lo más breve que pueda. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Ante todo, pues lo felicito y le doy gracias a
importante para cuando no sabemos hacer la divina voluntad. Yo quisiera preguntarle, ¿qué sucede con las personas que conociendo la divina voluntad, porque yo he escuchado a algunas personas decir, no, eso es muy elevado, no, y la rechazan? ¿Qué sucede con eso? Porque he logrado entender y comprender que la base, no sé si me equivoco, de cualquier movimiento o lo que yo haga en esta tierra es que mi voluntad es reunir al Creador. Entonces, ¿qué sucede cuando uno dice, no, es muy difícil, muy elevado, porque lo he escuchado decir? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, pues un poco como, ¿se acuerdan de aquel joven que se acerca a preguntarle a Jesús? Este era un joven inteligente, no se le acercó a pedirle que le prestara dinero para ir a comprarse una motocicleta. Fue a decirle a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Eso fue a preguntarle a ese joven. Otros se preocupaban de otras cosas más pequeñas, pero ese andaba preguntando cosas importantes. Tenía interés por la vida eterna. Y Jesús le dijo solamente, va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. ¿Y qué pasó con ese joven? Se puso triste porque tenía muchas posesiones y dándole la espalda a Jesús se alejó. Es muy importante el tener presente que en esa ocasión de todos los apóstoles no conocemos cómo fue su vocación, la conocemos bien de Pedro y Andrés, de Santiago y Juan, de Mateo, de Felipe, de Natanael, etc. Pero no de todos. A este joven, en cambio, que se acerca a preguntarle qué hay que hacer para tener vida eterna, Jesús le da la respuesta y le invita, ven y sígueme. Y ese joven se separó de Jesús y se alejó. Era demasiado lo que le pedía. Para él era mucho. El Señor le ofrecía vida infinita y eterna. Y él estaba apegado a los 4 pesos que tenía, que quería conservar. Y dejó al Señor. ¿Quién sabe qué hubiera sido de él si él hubiera dicho, como hicieron otros que recibieron esa misma llamada, no solo el tiempo de Jesús, sino después? Oyeron palabras así San bueno, por supuesto todos los santos, pero este abad, ¿cómo se llama? San Antonio Abad, oyendo estas palabras, él era hijo de un rico que le había heredado grandes posesiones y tenía una hermana pequeña. Apenas oyó esas palabras, fue traspasado su corazón por ella y fue y vendió todo. Pero luego se quedó con un poquito porque era para poder mantener a su hermana. Y las vuelve a oír en otra iglesia de la gente, como diciendo, no, también de eso tienes que desprender. Fue y vendió con unas monjas, dejó todo eso que era fruto de la venta de aquello y se fue al desierto a vivir de la providencia de Dios. Ese cambió 4 pesos por la vida eterna. Es decir, él entregó ese poco que tenía, que para muchos que conocían a San Antonio habían pensado que era una gran fortuna, pero no era nada. ¿Qué es una fortuna de aquí de la tierra? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si luego pierde su vida? Y si pasa el que es la vida eterna a tu lado y te dice, ven y sígueme, ¿qué cosa tienes que hacer? Dejar todo y seguirlo. ¿Qué hizo Mateo? Que estaba ahí, tenía unos cuantos billetes en la bolsa porque conectaba los impuestos para los romanos. Pasa Jesús y le dice, ven y sígueme, Mateo. En ese momento lo dejó todo y siguió al Señor. Entonces, ¿qué pasa con esos que cuando pasa el Señor al lado de ellos en sus vidas, les hace esta llamada
y empiezan a hacer cálculos y a pensar, a darle vuelta y vuelta a la cosa. No sabemos qué pasa. Dios es paciente y misericordioso, pero cada caso es un caso único e irrepetible, cada uno de nosotros, y debemos estar atentos. El mismo San Agustín decía: cuánto me da temor pensar que el Señor pase a mi lado y yo no me dé cuenta. El gran San Agustín temblaba de pensar en que el Señor pasara a su lado y él no se diera cuenta. ¿Qué pasó con esas vírgenes necias que no estaban preparadas para cuando pasara el novio? ¿Qué pasó con ellas al final? Se fueron a buscar al pueblo aceite para sus lámparas, porque las otras les dijeron que no les podían dar lo que ellas tenían, porque se iban a quedar todas sin aceite suficiente para acompañar al novio. Y les sugirieron que fueran al pueblo a comprar aceite. Y llegaron tarde, cuando estaban cerradas ya las puertas. Y cuando tocaron, finalmente abrió el Señor: no las conozco, en verdad les digo, no las conozco. Tenemos que ser muy prudentes y sabios en todo esto. Es verdad que el Señor es amor eterno, infinito, y nos quiere a todos con Él, y hará de todo para conquistar nuestro corazón. Pero quizás hay alturas en la comunión con Él que si cuando Él nos invita a seguirle no le seguimos, nunca alcanzaremos. No digo que no nos salvemos, pero el lugar para el que estábamos destinados no llegaremos a Él. Porque cuando Él pasó y nos hizo la invitación, por amor y por justicia requería una respuesta generosa, no la dimos. Entonces es algo con lo que no debemos jugar, no debemos confiar. Yo no creo que esto en ninguna parte dice que ese muchacho que fue a preguntar qué había que hacer para tener vida eterna, ese muchacho, es más, la Escritura no habla en ninguna parte de nadie que esté condenado al infierno, con nombre y apellido. No se hace mención de nadie. Se dicen palabras muy fuertes, como se dicen de Judas, el hijo de la perdición, por la traición que él realizó. Sin embargo, Jesús hasta el final de la vida de él le ofrecía su perdón y misericordia. Quizás no hubiera podido llegar a las alturas a las que estaba destinado, porque Judas no es que se vino a meter de colado entre los apóstoles. Jesús lo llamó, se fue a orar toda la noche y bajó después de su oración con el Padre y llamó a los que él quiso. Y entre ellos estaba Judas Iscariote, además de Judas Tadeo. Entonces, no es que se eligió sin que Dios lo llamara, fue llamado por Dios. Y él respondió en alguna medida a esa llamada. Pero luego no se mantuvo fiel a esa llamada. Y no sabemos en qué termina. Palabras muy duras hay en la Escritura acerca de él por lo que hizo. Entonces, no es un tema como para estarlo calculando con cálculos humanos. La llamada de Dios es algo de tal grandeza, de tal amor, de tal belleza, con tales efectos, que cuando Él llama hay que responder. Como Samuel, volviendo a la figura de Samuel, ¿se acuerdan de su historia cuando niño? Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres? Así quiero ofrecer nosotros. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Así le dijo Elí, el sacerdote, cuando el Señor se dio cuenta que era el Señor que hablaba a Samuel, después de 3 veces que él pensando que era Elí, el sacerdote,
el que le estaba llamando. Y le dice, no, tú regresas a dormir a tu cama, tranquilo. Y otra vez, oye, Samuel, Samuel, se levanta, cree que era Elí el que lo estaba llamando. Y entonces Elí, el sacerdote, que era un sacerdote inicuo, desastroso, que no cumplía la voluntad de Dios, pero el Señor le hace entender que era él el que estaba hablando a Samuel. Y le dice, si te vuelve a hablar, dile, aquí estoy, Señor, habla, tu siervo escucha. Pues así nosotros hay que decirle al Señor que nos mantenga despiertos a cuando Él nos llama y que seamos generosos. Si Él te llama, Él te dará todo lo que necesitas para cumplir el plan que Él tiene para ti. Así, el asunto aquí no está en si te salvas o no te salvas, que de hecho la Escritura no nos habla de una cosa o de la otra, en qué pasó con quienes aparentemente no respondieron, o que la Escritura describe que no respondieron a la llamada de Dios. No nos habla del destino eterno de ellos, pero sí nos deja entender que la cosa de no responder al Señor es algo serio, porque el que te llama es la sabiduría, el amor, la belleza infinita. Y tú eres una criaturita chiquita. Cuando el sol eterno te habla, Señor, que tu siervo escucha. Y como Mateo, dejándolo todo, siguió al Señor. Pues así hemos de ser nosotros. ¿Alguna pregunta más? Si es tan amable de... Sí. Y ahora después gracias por toda la información que nos ha dado, Padre. Realmente en mi caso nunca había tenido la oportunidad de recibir esta información tan profunda, porque estamos acostumbrados a servir en la iglesia, pero cuántas veces en realidad hemos hecho la voluntad de Dios. Mi pregunta va encaminada en que si nosotros ya estamos predestinados. Usted en algunas ocasiones ha hablado de que alguien está destinado, así como el hijo de la perdición estaba destinado a cumplir una misión, y así como las almas de los santos, de la sierva de Dios, Luisa Carreta, usted menciona que es un alma víctima extraordinaria. Ella ya está destinada a cumplir esa misión, y si nosotros estamos, cada uno de nosotros, predestinados a cumplir alguna misión, ¿cómo descubrir esa voluntad de Dios? Gracias. El término predestinación en nosotros tiene esta aplicación. Tú y yo y todos los seres que hemos existido, existen y existirán, han sido predestinados por Dios a la existencia, a existir. Pero no predestinados a ir al cielo ni para ir al infierno. Eso lo decides tú. No hay predestinación para la salvación o la condenación eterna. Estás predestinada y estás aquí y estamos aquí porque Él nos predestinó a existir y se ha servido de su sabiduría y providencia que lo gobierna todo, de generaciones y generaciones de antepasados nuestros, a que colaborara para que tú y yo existamos. Pero esa predestinación no incluye que estés predestinado para el cielo o para el infierno. Todos los predestinados somos invitados a vivir en Dios para siempre. Tú decides. Así que la predestinación llega solo hasta ahí. También el Señor ha querido que su madre fuera su madre y que Adán y Eva fueran Adán y Eva, los primeros entre todos los seres humanos.
dio el don de la existencia. Pero una vez dada esa existencia, según la misión que quería que cada uno cumpliéramos, les proporcionó y ofreció las gracias necesarias para que esa misión, porque tenemos cada uno un nombre, una identidad, un lugar. En el plan de Dios hay un plan para cada uno de nosotros. Pero ese plan en el que tu persona y tu voluntad libre tiene que responder libremente, no nos lo impone, nos lo ofrece y decidimos cada uno. Así que hasta ahí llega solo el tema de la predestinación. Nadie está predestinado a irse al infierno, ni Judas. No solo a Judas, Jesús lo elige como apóstol suyo. No para que hiciera lo que hizo, aunque Dios sabe lo que Judas iba a hacer, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Para Él todos los tiempos son presentes. Pero Dios nos echa atrás cuando Él nos crea, aunque Él sepa que tú vas a hacer mal uso de los dones que te da, como lo sabía el padre del hijo pródigo. Cuando ese hijo le pide la mitad o la parte de la herencia que le correspondía para irse de casa, el padre sabe a dónde vaya a parar todo eso. Pero es su hijo. Él lo ama como hijo, no es un esclavo ni un robot suyo. Así que el Padre, con generosidad inmensa, le da la parte de la herencia que no es lo normal hacer. La herencia se deja cuando mueren los padres, no en vida. Así que ese Padre, quien sabe poniendo en riesgo cuánto de su patrimonio, reparte entre sus hijos sus bienes. Y Él sabe que si ese hijo no ha sabido tener consideración y amor a su padre mientras vive con él, mucho menos será capaz de hacer buen uso de eso que Él le va a dar. Pero es su hijo y lo deja ir. Y saben esta experiencia, aunque sea penosísima para ese hijo y más penosa para él que era su padre, es una experiencia que era necesaria para ese hijo. Porque ese hijo, aunque partícipe de la vida de su padre, no sabía apreciar lo que tenía. Y por eso ese hijo quiere irse lejos de su padre, a vivir por su cuenta. Y el padre, con lágrimas, lo deja ir, sabiendo que su hijo va a sufrir muchísimo y él más que su propio hijo. Pero era necesario, porque ese hijo, como lo dice después la palabra, teníamos que hacer fiesta, le dice a su otro hijo, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Así como nosotros, el Señor sabe qué vamos a hacer, Él lo sabe todo. Él sabe que sus gracias las vamos a pisotear muchas veces y sin embargo nos las da porque somos sus hijos. Las consecuencias de lo que hagamos con esta gracia tendremos que vivirlas aquí en la tierra y luego en toda la eternidad. Pero nosotros decidimos, Él no se equivoca. Cuando Él crea a alguien, lo crea con amor y sabiduría infinita. Y Él, cuando obra como Dios que es, jamás se retracta de lo que hace. Gracias, Padre, por estar con nosotros. De nada. Quería preguntarle si podemos decir que el paraíso terrenal era la voluntad eterna de Dios. Sí, era una representación creada de la voluntad eterna de Dios. La voluntad eterna de Dios es una realidad puramente espiritual, increada y divina. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó a los primeros padres de carne y espíritu,
y los puso en el paraíso. Esa realidad era una realidad creada. Por lo tanto, era una representación con todo el universo visible e invisible del misterio invisible de Dios. Las cosas creadas, todas son como puentes, son como mensajeros que nos revelan algo de la infinita santidad y belleza de Dios. Las cosas creadas, a través de lo visible, dice la Escritura, podemos conocer al invisible. Como tú puedes conocer a un autor de una novela, o a un autor de una escultura, o a un autor de una pintura, a través de sus obras. Crean, decía Jesús, si no me creen a mí, crean a las obras que hago, porque ellas hablan de quién soy yo. Así que todas las cosas creadas son una revelación creada de la verdad eterna y creada. Así que ese paraíso en perfecta armonía, todas las criaturas, con Adán y Eva inocentes en medio de ese paraíso, ciertamente era un espejo del cielo aquí en la tierra. Pero duró poco, puestos a la prueba. Por eso el paraíso, ese paraíso en el que estaban, quedó cerrado, fueron expulsados y unos querubines fueron puestos por Dios a las puertas de ese paraíso para que nadie pudiera entrar. Y nada no se podía volver a entrar ahí hasta que el Verbo no se hiciera carne, muriera y resucitara y nos condujera de nuevo a este. Y ahí termino diciendo algo muy importante. Cuando empezamos a leer las cosas de la divina voluntad, en la Escritura tenemos poquísimo acerca de Adán y Eva. Solo el Génesis nos dice unas cuantas palabras. Y por ahí alguna pincelada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y poquísimo. Jesús no nos habla de esto en su Evangelio. Es San Pablo el que hace mención de que por un hombre entró la muerte en el mundo y que por otro ha entrado la gracia, es Jesucristo, del nuevo Adán. Y luego en la historia de la Iglesia hay un poco de literatura de los santos padres y de los grandes santos en la historia que nos hablan de Adán y Eva. En Luisa hay otras cuantas pinceladas de qué cosa era la vida de los primeros padres inocentes, la belleza, la armonía que había en ellos. Pero ellos no fueron fieles. Y hay gente que leyendo los escritos de Luisa se imagina que la vida en la divina voluntad es regresar al paraíso terrenal. No es ahí donde hay que regresar. Porque el paraíso terrenal no existe más. Ahí está en la voluntad eterna de Dios todo lo que pasó entonces. Está todo ahí palpitante, vivo. Pero no existe más ni será accesible a nosotros. El paraíso que está en acto de hacerse siempre es el nuevo Adán y la nueva Eva. Es ahí a donde hemos de regresar. Los primeros padres son solo una pincelada en la que podemos entrever cuánta y cuán grande es la belleza de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero nada más, porque cuando queremos empezar a seguir lo que pasó ahí, inmediatamente tiene lugar la prueba y la caída que nos lleva al abismo inimaginable del que Jesús ha venido a sacarnos. Entonces, ¿a dónde es a donde tenemos que volver? Cuando se nos revela el misterio de la divina voluntad, que es la vida del cielo y de la tierra. Hay que volver a Jesús, porque nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino. Yo soy el camino. Entonces, ¿a dónde hay que volver una vez que el Señor nos empieza a hablar de la divina voluntad? Al que es el Verbo hecho carne, que es la vida eterna, que se hizo visible y que nos
invita a seguir, a que nos hagamos una sola cosa con Él. Y a su madre, la nueva Eva, que siendo una criatura humana, como era Adán y Eva, y como somos nosotros, el misterio de la divina voluntad le fue dado por regalo, y desde el instante mismo de su concepción, nuestra madre entrega su voluntad para que la voluntad divina reine en ella como en el cielo, así en la tierra. Ahí es a donde hay que volver, y por eso tan importante que conozcan las lecciones que ella nos ha dado, esas 31 lecciones que hay en el libro de la Virgen María del Reino de la Divina Voluntad, porque ahí ella nos habla de cómo ella fue concebida, a quién se le debe todo el honor y la gloria de toda la belleza y gracia que hay en ella, y de maternidad divina y demás títulos que ella tiene, a quién debemos honrar, a quién debemos adorar por todo lo que en ella tuvo cumplimiento, y cómo debemos imitarla a ella. Como madre nuestra, es nuestra maestra, para que aprendamos de ella. No podemos aprender de Eva a vivir en la divina voluntad, porque aunque le fue dado ese regalo, no fue fiel a ese regalo. Si queremos aprender a vivir de voluntad divina, a la que tenemos que ir es a María Santísima, porque a ella ese mismo regalo le fue dado, y a ese regalo ella fue absolutamente fiel. Así que al paraíso, el paraíso es Jesús y María, ahí es a donde hay que volver. Y terminamos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti, Dios omnipotente, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos, como estaba anunciado y anunciaba también el Padre Francisco, que vamos a tener a las 6 de la misa. Yo voy a recibir la Eucaristía, él no puede celebrar, así que a menos que aparezca, o sea, porque él es el administrador diocesano, él presidía. Pero si no viene, que es lo que tengo entendido, yo presido la Santa Eucaristía. Y antes de ir, mi madre, alguna palabra. Sí. Siempre es un momento, ya terminamos. Sí. Esa es la oración del Padre Divino, pero tenemos aquí, cuando habíamos rezado, antes no lo teníamos conmigo, ¿no? La Eucaristía que se basa por el grupo de la Divina Voluntad para pedir vocaciones, no solo para las iglesias y para la casa de Divina Voluntad, sino para la iglesia universal. Después vamos a hacer la consagración a la Divina Voluntad. Sí, solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e Eternidad. os adoro Amén. Os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Señor, renovamos tus vocaciones para los sacerdotes Ay, sí, y sacerdotes y laicos que anuncian de vivir en la divina voluntad. en esta vida. Padre celestial, unidos a tu Hijo Jesús y en tu divina voluntad, te pedimos para tu Iglesia Católica la gracia de numerosas y santas vocaciones, al sacerdocio y la vanidad religiosa, para mantener viva e integrar la fe a través de la predicación de su palabra, la administración de los sacramentos. Danos ministros santos de tu palabra, que sean guardianes cuidadosos y fervientes de la Eucaristía, que difundan en el sacramento de la reconciliación y la alegría de tu perdón. Que la Iglesia acoja y cuide informe, sabe perfectamente las vocaciones al sacerdocio
consagración a la divina voluntad. Oh voluntad divina, adorable, ella me guía a la necesidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella, para formar mi vida toda de ti, voluntad divina. Así pues, postrado ante tu luz, yo, el más pequeño entre todas las criaturas, vengo, oh adorable voluntad, al pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado de mi nada, suplico, ruego a tu luz que me ministra y elimine todo lo que no te pertenece, de modo que no haga otra cosa que contemplar, comprender y vivir en ti, voluntad divina. Esta será mi vida, el centro de mi inteligencia, la que arrebata mi corazón y todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el ser humano, lo arrojaré fuera de él, y así formaré mi nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz y tendré una fuerza única y una santidad que todo santifica y conduce a Dios. Aquí postrado invoco la ayuda de la Santa Trinidad para que me admita a vivir en el abrazo de la divina voluntad y así vuelva a mí el orden primero de la creación, tal como fue creada la criatura. Madre celestial, soberana reina del fiat divino, tómame de la mano y enciérrame en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi tierna madre, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en el orden y en los recintos de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me darás clases de divina voluntad y yo estaré atento a escucharte. Extenderás tu mano sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para desdecirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. Corazón de mi sumo bien Jesús, tú me darás tus llamas para que me incendien, me consuman y me alimenten, para formar en mí la vida del supremo querer. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me lo darás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamada, que arraiga a todos al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la voluntad divina. Amén. La oración de la ya decimos. Nuestra Señora de todos los pueblos. Sí, tiene. Sí, Madre que sea la Nuestra Señora de todos los Por pueblos. nuestra Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu Hijo Gabriel y Luisa Vergara. Padre, ella vivió en tu divina voluntad, volviéndose a la oración
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, Ruega por nosotros. vamos a hacer la oración de Nuestra Señora de la Todos los pueblos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la oración todos y decimos en el Padre y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Sí, sí. Bueno, mañana sábado vamos a tener otro retiro en la parroquia del Carmen, en la colonia Roma. El tema va a ser la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Así que este solo va a ser un tema muy bello, profundo, y ese va a ser igual al mismo horario que vieron de 9 a 4, las mismas charlas, o sea, los mismos términos de tiempo se van a llevar a cabo mañana en la iglesia del Carmen en el Salón Niño de Praga. Así que los esperamos, inviten a más personas para que conozcan el reino de la divina voluntad que Dios regala con nosotros en todos estos tiempos. Y muchas gracias por haber asistido y los invitamos a celebrar la misa de la acción de la tarde con el Padre Carlos. Y aquí más de solamente que lo tenemos en el libro de afuera, lo tenemos cerrado del salón. Yo primero con medalla de Luisa. El rosario tiene una medalla de Luisa, que es el centro. Si quiere tener una medalla de Luisa, no tiene el rosario y está aquí afuera. Y lo único que queda es un poquito también de La con dedicación de la Virgen María. Hoy es el mes de mayo que estamos haciendo las lecciones de la Virgen María. Ellas han traído en forma de llavero las florecillas que hay cada día, para que cada día nos acordemos de decirlas o aprenderlas ya parte de nuestra vida. Así que también pregúnteles a las hermanas que se las enseñen, están bien lindas. Son llaveros con todas las manitas de un día cada uno. Bueno, antes de que se retire o nos retiremos, luego vamos a tener la Santa Misa. Renuevo mi agradecimiento al Padre Francisco Javier, por supuesto a la Madre María, a su Mónica, a Flor, que nos han, que somos una familia, como decía su Mónica en algún momento, la casa de la divina voluntad. Las adoratrices perpetuas de la divina voluntad. Hemos nacido inspirados en este tesoro que Dios nos ha dado a través de la pequeña hija de la divina voluntad, de Luisa, de sus escritos y de la misión que el Señor a ella le confió de poner por escrito y transmitir al mundo entero todo este gran don de la divina voluntad. Tanto la casa, que son palabras incluso que están en los escritos de Luisa y San Aníbal María de Francia, quisieron que Luisa fuese a vivir a la casa de la divina voluntad que el santo Aníbal volvió cerquita de donde había vivido su vida antes. Así que el tema de la casa de la divina voluntad, como términos que tienen esta asociación que fundamos la Madre Marianela y yo,
y las adoratrices. Todo esto tiene sus raíces en la vida y en los escritos del mensaje. Y nuestra misión, pues, es dar a conocer, vivir este tesoro de la divina voluntad y irlo enseñando por el mundo entero. A Luisa le dice Jesús: yo quiero que tú seas la primera adoratriz perpetua de mi voluntad. Yo tengo muchos adoradores, o algunos, del Santísimo Sacramento, pero adoratrices y adoradores de mi voluntad no tengo. Quiero que seas la primera adoratriz perpetua de mi voluntad, que es el primer deber de todas las criaturas: adorar mi voluntad, nuestra voluntad divina. Por eso nacen las adoratrices perpetuas, para continuar esta tarea de adoración perpetua a la voluntad de Dios, que se realiza llamando en todos nuestros actos, todo lo que hemos hablado y de lo que vamos a hablar mañana, que no son los mismos temas que hoy hablamos, sino de vivir en la voluntad de Dios, imitando y escuchando a la Virgen Santísima, a la nueva Eva, que nos habla de este vivir en la voluntad de Dios. Y por supuesto, nuestra Madre es la primera adoratriz perpetua de la divina voluntad. Me dicen, de dar una bendición para todo lo que se ha adquirido, sea de rosarios, o medallitas, o de libros, con mucho gusto lo hago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Por intercesión de nuestra Madre Santísima, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus artículos religiosos que quieran ser bendecidos, y que esta bendición también nos envuelva en la protección de Dios, para que el enemigo de nuestras almas, si quiere interponerse a la obra que Dios tiene, el Señor con su Espíritu Santo se lo impida y Él nos conduzca a esta plena comunión con su voluntad. Que así sea. Gracias porque esta tarde aquí, No. Clivia, sí. Bueno, Clivia, por supuesto, te agradecemos de todo corazón, y como aquí a quienes han ayudado a que todo está, que hay muchas personas que han colaborado, unas más, otras menos, pero en la divina voluntad, y eso hace grande la colaboración. Les damos las gracias en la voluntad del Señor y pedimos para ustedes que la Virgen les alcance de Dios este inmenso regalo de conocer, enamorarse y vivir de la voluntad divina. Amén. Bueno, pues entonces, ¿algo más, Madre? ¿Ya?